Bien, el día de hoy lo que vamos a hacer es finalizar nuestro núcleo 4 de campos escalares. Yo diría que ya finalizó ayer igual el núcleo 4. No sé, con el tema que vimos ayer que eran derivadas direccionales. Y este es un nexo. Es un poco el vínculo entre el 3, el 4 y el 5. ¿No? Como lo que vamos a charlar un poco hoy. Así que bueno, es un poco, no sé si vinieron cursando, ¿les quedó alguna duda con funciones vectoriales? Hola. ¿De que han estado trabajando en tareas de aula? Bien. Bien. Porque acá es donde todo se empieza como, no sé si a mezclar un poco, pero sí lo vamos a presentar como un todo. Entonces está bueno que manejen, digamos, cada parte, o al menos que tengan una cierta idea. Bien. Entonces, lo que ya estuvimos viendo, ya sea en Matemática 1 como en estos últimos núcleos de Matemática 2, es que esta idea que ustedes vieron en Matemática 1 de función se puede generalizar. O sea, en Matemática 1 ustedes dijeron, bueno, una función es una regla que asigna a cada número real perteneciente a un conjunto de partida, un número real perteneciente a un conjunto de llegada. Esa regla, que podíamos representarla con un gráfico, una tabla, ¿verdad? Le llamamos función. Bien, esa relación función. Después, acá cuando empezamos Matemática 2 dijimos, bueno, esto lo podemos extender un poco si lo necesitamos. Por ejemplo, con los campos, este conjunto de partida ya no era necesariamente los reales, sino que podía ser R2, R3, bien, o sea, n números reales en un cierto orden o con un cierto ordenamiento, y nos permitía obtener como resultado un único número real. Bien. También vieron, cuando estuvimos viendo funciones vectoriales, que también podía ser al revés. Ustedes podían tomar un único valor en el conjunto de partida y llegar a más de uno en el conjunto de llegada. ¿Bien? Y ahí ya lo pensábamos como las coordenadas de un punto o mejor como un vector. ¿No? Entonces íbamos de R a R2 o R3 o Rn. Entonces, como esta notación ahora la generalizamos un poco más. Ya cuando vemos esto no tendríamos que pensar solo en las funciones de Matemática 1, sino en todos estos tipos de funciones que vimos. Entonces, tenemos el primer caso, Matemática 1, los dos conjuntos están incluidos, esto significa incluido. ¿Bien? Podría ser incluido igual, ¿no? También podría ser idénticamente los reales, pero ambos están incluidos en los reales, a eso le llamamos función escalar. ¿Sí? Nada nuevo. Y eso lo leemos como que la función f va de R en R, ¿bien? O de reales en reales. Vimos esto también, que son las funciones vectoriales, ¿no? Que van de R en R n. Siempre parten de un único valor correspondiente al conjunto de partida, un número real, y genera n números reales, que serían las componentes de los vectores. Y las simbolizábamos con una flechita para indicar que era vectorial. ¿No? Luego aparecieron los campos, ¿no? O sea que teníamos Rn, o sea, el conjunto de partida, el dominio estaba incluido en Rn, generalmente en R2, con lo que estuvimos trabajando, mientras que el conjunto de llegada en R. Y ahora, ¿cuál faltaría? Eso, que yo empiece de n números cualquiera y llegue a otros n números. ¿De acuerdo? O sea, que tenga varias variables independientes y llegue a varias distintas variables dependientes. Acá le pongo n y m porque si le pongo la misma letra tiene que ser el mismo número y no necesariamente. Quizás empiezo con 2 y termino en 3, empiezo con 7 y termino en 2. Lo importante es que no, en ninguno de los dos casos sea un solo número. Y fíjense los nombres. Función escalar, función vectorial, campo escalar. ¿Qué me falta? Campo vectorial. Bien. A eso le llamamos campo vectorial, ¿no? O sea, la única combinación que me falta. Y fíjense que lo simbolizamos así. ¿Cómo? Tiene una letra mayúscula, ahora esto es importante. Letra mayúscula y también la flechita.
Entonces, ¿qué es un campo vectorial? Es una función que yo parto de n más que 1 variables independientes y llego a m más que una variable dependiente. Bueno. N y M no tienen que ser iguales. No tienen que ser iguales, pero pueden ser iguales. Pueden. Exacto. Pueden. Sí. Puedo ir de R2 a R2, R3 a R3, pero también de R2 a R4. No hay ningún problema. N y M son distintos de 1. Son distintos, son mayores a 1, eso seguro, porque si no estaríamos en un evento. Bien. Fíjense que estos nombres que pusimos, función escalar, función vectorial, campo escalar, campo vectorial, tampoco es al azar. Colores. Bien. ¿Eso qué significa? La idea de función o campo, que serían las primeras palabras, está relacionado con el dominio o con el conjunto de partida. Yo le voy a llamar función, ¿sí? O la palabra que voy a usar va a ser función, cuando el conjunto de partida esté incluido en los reales. Es decir, yo parto de un único número real, de una única variable independiente. Si eso sucede, le voy a llamar. Ahora, si yo parto de más de una, o sea, necesito, suena masivo. Yo necesito darle valor a más de una variable independiente, ¿sí? O sea, parto de Rn y le voy a llamar K. ¿De acuerdo? También vimos que le llamamos función de varias variables, eso depende del libro, pero en general, para diferenciarlos, y más que ahora vamos a trabajar con los 4, está bueno que le empecemos a decir campo. Mientras que la segunda palabra, el adjetivo, no el sustantivo, bueno, se refiere al conjunto de llegar. Le voy a decir escalar cuando llegue a un número real. ¿Bien? Es decir, cuando haga toda la cuenta, y lo que voy a obtener es un número. Entonces ahí le voy a poner el adjetivo escalar. Mientras que cuando haga toda la cuentita llegue a vectores de n o m componentes, o sea, de más de una componente, el adjetivo va a ser vectorial. Bueno, entonces ya el nombre les da mucha información. Si le digo esto es un campo escalar, te dicen campo, entonces necesito más de una variable independiente. Y escalar, o sea, obtengo un número. ¿De acuerdo? Y la simbología, fíjense que también es... las funciones escalares y los campos escalares no tienen forma de diferenciarse entre sí. ¿De acuerdo? Se usan letras habitualmente minúsculas. Mientras que las funciones vectoriales y los campos vectoriales se diferencian de esas dos, ¿por qué? O sea, ¿qué tienen estas dos que no tienen estas dos? Me van a generar vectores. Ahora, en la simbología de la función, ¿dónde lo veo eso? En el vectorcito, ¿no? Ese vectorcito indica que el resultado va a ser un vectorcito. ¿De acuerdo? Y entre ellos también se diferencian. Las funciones vectoriales suelen usar letras minúsculas y los campos letras mayúsculas. ¿De acuerdo? Bien, esto no debería aparecer ahí. No sé qué está pasando. Sí, giré de mente. Bien. Ahí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, la altura en función de la temperatura con esta ley. ¿Sí? Una variable independiente, resuelvo, obtengo un número, es una función escalar. Función vectorial. La posición de una partícula viene dada por esto, a diferentes tiempos. Una sola variable independiente, pero ahora cuando reemplazo voy a obtener dos resultados para las variables independientes, que serían las dos componentes de la función vectorial. ¿No? Por eso es una función vectorial. Campos. La temperatura depende de la posición siguiendo esta ley. ¿Por qué es un campo escalar? Porque tiene dos variables independientes, reemplazo, hago la cuenta, obtengo como resultado un número real que va a ser la temperatura. Y acá lo que tienen es un campo vectorial, se los presento, miren qué bonito. Tienen dos variables independientes, en este caso, x y y, o sea, ustedes van a tener que asignar valor a x y a y, y cuando lo hagan, van a reemplazar acá, ¿y qué van a obtener un resultado? Dos componentes de un vector. Entonces, parten de dos números y llegan a dos números, de R2 a R2. Es un campo vectorial. ¿De acuerdo? Con esto vamos a trabajar mejor la próxima clase, que no sé cómo será. Pero la próxima clase, se lo prometo, vamos a trabajar más con los campos.
¿Dudas hasta acá? Gente virtual, gente real. Bien. Esto también, lo que vamos a empezar a hacer hoy, y lo podemos hacer tranquilamente, es combinarlos. Ya lo estuvimos haciendo alguna vez nos apareció, pero no nos detuvimos mucho. Pero ahora sí. Componer. ¿Sí? Acá, estos tipos de funciones, obviamente operan entre sí. Es decir, yo puedo sumar funciones escalares entre sí, restarlas, multiplicarlas. Las funciones vectoriales también puedo sumar dos, puedo multiplicarlas haciendo un producto escalar. ¿Bien? O sea, puedo operar entre sí. Ahora, también existe una nueva versión. La composición, ya la vieron en Matemática 1, también se puede aplicar entre distintos tipos de funciones. O sea, así como yo no puedo sumar una función escalar con un campo vectorial, quizás sí pueda componerlas entre sí, no sé. ¿De acuerdo? A priori no sé si esa composición vale o no. Entonces, vamos a, para dar un ejemplo, tienen todas las convenciones que quieran, vamos a trabajar con esta composición. F compuesta con G, bien, voy a usar estos dos ejemplos, y G compuesta con F. Recuerden que en las composiciones el orden era importante, ¿no? O sea, no era lo mismo componer para un lado y para otro. ¿Y qué era una composición? ¿Qué significaba F compuesta con G? Ojo, lo voy a leer así porque a veces lo leemos F compuesta con G, a veces G compuesta con F, para evitar problemas. Bien, entonces, FOG, ¿qué significa? La variable independiente la aplicabas primero G, Sí. y a ese resultado la aplicabas. Entonces, yo partía de la variable que eran las variables de G, porque G es la primera que se aplica. Aplico G de obtener un resultado, y sobre ese resultado aplico F. ¿De acuerdo? Y así puedo seguir componiendo. Inversamente acá, ¿no? Primero F y después. Bien, entonces, empecemos a ver, antes de tratar de encontrar el resultado, de si puedo componer O. Tendría que aplicar primero G, ¿no? Entonces tendría que aplicar esto. ¿Cuántas variables independientes voy a necesitar? Dos, ¿no? Porque G se aplica sobre X e Y. Entonces, esta composición, si existiese, se va a aplicar sobre dos variables independientes. O sea, su dominio va a estar en R2. ¿Bien? Entonces, aplico G. Parto de R2 y como es un campo escalar, voy a obtener como resultado un número real. ¿De acuerdo? Sobre ese resultado, ¿puedo aplicar F? Suponiendo que está en el dominio, acá no nos metemos con eso. A priori, sabiendo que F es una función escalar, ¿puedo aplicar sobre el resultado de F? Sí. F se aplica sobre reales y me devuelve reales. Entonces, como esto me generó un real, sobre ese real yo podría aplicar F. ¿Se ven? Hice toda esta cuenta. Hice toda esa cuenta. Entonces, partí de R2 y en mi resultado final, ¿qué fue? Un real. Entonces, si yo hago esta composición que se puede hacer, ¿qué voy a obtener? ¿Qué tipo de función voy a obtener? Si parto de acá y termino acá. No, porque parto de R2. ¿De acuerdo? Esta es la función más cómoda para ver. Parto de R2 y termino en R. Entonces es un campo escalar. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que me permite decidir si esa composición lo voy a poder hacer? Esto, que el conjunto de partida de la primera se corresponda con el de llegada de la segunda. Bueno, perdón. El conjunto de llegada de la primera se corresponda con el de partida de la primera. No. El conjunto de llegada de la primera se corresponde con el de partida de la segunda. ¿De acuerdo? Hagámoslo usando las leyes algebraicas. Primero tengo que aplicar G, así que necesito las variables G, X e Y. ¿No? Aplico G, eso me da esto. ¿Esto qué es? ¿Un número o un vector? Un número. Cuando yo acá reemplace por numeritos, esto me va a dar un número real. Ese es el número real sobre el cual yo tengo que aplicar F. F me dice, si F
zapallo, al zapallo le aplico la raíz y le sumo 1. Entonces, ahora mi zapallo va a ser todo esto. ¿Qué hago? Le aplico la raíz y le sumo 1. ¿De acuerdo? Si yo compongo y hago toda esta composición desde el inicio hasta el final, parto de dos variables independientes y termino obteniendo esto, que cuando lo resuelvo va a ser un número, tengo un campo escalar. ¿De acuerdo? La composición, que ahora se quiere le llamamos H, tiene esta ley y es un campo escalar. ¿Se ve? No es nada del otro mundo. Si entendieron composición en matemática 1, es lo mismo, solamente que ahora cambian los tipos de funciones. Vamos con 2. O sea, acá tengo que aplicar primero F. ¿Cuántas variables independientes voy a necesitar? Una. ¿De acuerdo? ¿Y cuántas dependientes va a haber? Una. Va de R a R. Ahora tengo que aplicar G. ¿No? Entonces, sobre este resultado tengo que aplicar G. ¿Cuántas variables? 2. Porque va de R a R. ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo hago? Esta composición no está definida, no la puedo resolver. ¿De acuerdo? No es que, bueno, sí, la vamos a presentar 0, no se puede resolver. Eso les demuestra que es lo de contra no conmutativo. Bien, el orden no importa. Fíjense que en un orden lo pudimos hallar y el otro ni siquiera existe. Bien. ¿De acuerdo? Todo lo que quiero que sepan de composición. Vamos con un problemita para que esto tenga sentido. Si no es un ojo y cosas así que no dan la radio. Bien. Les dice, un terreno cuadrado de 20 metros de lado acá, fue iluminado ubicando un reflector en la posición central, como se muestra. La intensidad luminosa a su alrededor queda bien descrita por esta función. ¿Qué tipo de funciones? Campo. El campo. Bien. Un campo escalar, ¿no? X e Y es la posición dentro de este cuadradito. Y L, bien, la imagen que yo obtengo, está medida en lux y lo que da es la intensidad de luz que siente o que puedo medir en esa posición considerando el reflector. ¿Dónde consideren que va a ser más grande la imagen de este campo? ¿No? Porque aquí tengo un reflector. Les dice, se está estudiando el comportamiento de distintos insectos frente a la luz artificial. Para eso se instala un sensor de posición sobre una cucaracha y sobre una polilla. ¿Bien? Pobre bicho, pero bueno. Luego, deliberados, se observa que la posición de ambos sensores queda bien descrita por esta función. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que ver cómo se movieron la cucaracha y la polilla. Tenemos ¿qué tipo de funciones son? Funciones vectoriales. No. Bien, fíjense, una sola variable independiente, o sea, es como en su nombre eso que afecta. Es una función. Bien, y obtengo como resultado vectores. Entonces son funciones vectoriales. También lo pueden ver acá. Viene la flechita, así que va a ser una función vectorial. Y este es su dominio, ¿no? Los posibles valores que toma T. Bien. Lo que nos dicen es, bueno, ahora, ¿cuál corresponde a cada insecto? ¿Y cómo podríamos explicar lo observado? Vamos. Entonces, una cosa que podemos hacer ahí es hacer esta composición. ¿Bien? Primero ver si está definida, necesariamente. Y si está definida, hacerla. Fíjense, estamos componiendo una función vectorial con campo escalar. Primero, ¿se puede hacer? Sí. Ahí. No, ¿qué tan rápido? Vamos a hacer todos juntos. Bueno, voy a hacer la mano entonces. Primero, ¿cuál aplico? La función vectorial. Claro. Que vale. Bien, en este caso, R a R. Porque me describía una posición en el plano. Y luego tendré que aplicar L. L vale De R2 a R. de R2 a R. O sea, van a tener las posiciones y a cada posición asigna intensidad luminosa. Es un número. ¿Se puede hacer? Sí.
Muy bien. ¿Y qué obtengo? ¿Qué tipo de función obtengo? Llamémosle, no sé, h. ¿Esa h va desde qué a qué? De reales a reales, ¿no? Una función escalar. Reales a reales es una función escalar. Miren qué sorpresa. O sea, yo estoy componiendo una función vectorial en un campo escalar que ya per se ustedes no están viendo demasiado y tenemos una función retierna de la que conocíamos en matemáticas. ¿Cuál es su variable independiente? ¿Es una h de qué? De t. ¿Cómo sé eso? Y no la primera que aplica. Entonces es una h de t. ¿Y qué tipo de resultado voy a obtener? ¿Qué representa la variable dependiente de L? Un número que es intensidad lumínica, ¿no? Entonces, esto me va a dar la intensidad lumínica en función del tiempo. Bueno, lo que me va a dar esto va a ser la intensidad que sense cada bichito en cada uno de los momentos. A 1 segundo, esta intensidad. A 3 segundos, esta intensidad. ¿Se entiende? ¿Qué información perdí al hacer la composición? La posición. ¿Bien? R1 me dice tiempo, posición. R me dice posición, intensidad lumínica. Cuando las compuse, la posición me permitió hacer la composición, pero perdí esa información. ¿Bien? Acá voy a saber qué le pasa al bichito de intensidad luminosa que detecte en cada tiempo, pero no voy a saber dónde está. Muy bien. Ahora, bueno, voy a tener que recurrir a la violencia. Está todo terrible. Bueno, entonces, acá tienen las leyes, ¿no? Sí. No entendí. ¿Por qué queda reales? Ahí no sé si la interpretación o el álgebra, pero bueno, voy con el álgebra. Vos, cuando aplicás primero R1, vos lo aplicás sobre T, la R1. Entonces, el dominio de la primera va a estar incluido en los reales, ¿no? La composición va a partir de ahí. Entonces, el dominio de la composición va a corresponderse, va a estar en el mismo conjunto que el dominio de la primera que se aplica. ¿De acuerdo? Y después, cuando haces pasar las reales a R2 y después aplicas L de R2 a R, el resultado final que vos obtenés también va a ser un número. Entonces, vos en definitiva vas a partir de un número y vas a llegar a un número. Eso es una composición. ¿Sí? ¿No me convenciste? Sí, bueno, yo te creo. Bien. Entonces, acá tenemos el campo escalar que describe la intensidad luminosa en las posiciones y la función vectorial que describe la posición de uno de los bichitos. ¿Sí? Por eso es la pregunta. Yo sé que esta composición la puedo hacer. ¿De acuerdo? Lo acabo de demostrar que se puede hacer y que no existirá. Ahora, ¿cómo la hago? Entonces, yo acá, si parto de T, ¿no? Mi variable independiente. Si aplico R1, voy a obtener esto. Ahora, esto lo tengo que aplicar en L. O sea, L lo tendría que aplicar sobre este resultado, ¿no? ¿Cómo hago para aplicar esto sobre este resultado? Bien, fíjense que L se aplica sobre X y Y, ¿no? Y acá, T, mucha T. ¿Dónde están X y Y ahí? Eso. Estos son marcos porque después cuando lo hacen, están ahí. ¿Dónde está X? Esta es X. O sea, la primera componente es X, solamente que ahora es una X de T. ¿De acuerdo? Y la segunda componente es Y, que es una Y de T. ¿De acuerdo? Entonces, acá, cuando dice 125 menos un cuarto cuadrado menos un cuadrado, les está diciendo 125 menos la X de T al cuadrado, es decir, toda esta cosa, no importa que sea, al cuadrado, menos toda la Y al cuadrado. Todo esto al cuadrado. Que es lo que tiene escrito acá, y lo tienen recompensado. ¿De acuerdo? Entonces, cuando estas X de Y ahora las reemplacé por las expresiones de T, es cuando hice la composición, ahí compuse. ¿No? Y fíjense que ahora L depende de T. ¿No? Ya no, las X y las Y no aparecen en ningún lado, solamente depende de la variable independiente T. Y tenemos y
esto, si ustedes no hubiesen sabido de dónde viene, ¿qué tipo de función sería? Ustedes cierran los ojos, abren, ven esto. Yo les digo, ¿qué tipo de función es? Una función escalar, ¿no? Yo reemplazo t, ahora cuánto me da un número. ¿Sí? Si esto resuelvo, hago los cuadrados, y hago todas las cuentas algebraicas, llego a esta expresión. ¿De acuerdo? No hice nada raro, simplemente resolví elevando cosas al cuadrado o a la forma. Y acá tenemos básicamente nuestra L de T. Esto dijimos que representaba la intensidad luminosa en los distintos tiempos para el bichito. ¿Sí? Bueno. Sé lo que quieren ver. Bien, ok. Esto es lo que está explicado acá, les explico. Esto fue lo que yo había escrito acá arriba, ¿no? Esta es la curva asociada a esta función vectorial. No dice la composición. O sea, esta es la curva asociada a la función vectorial. ¿Se acuerdan que cómo eran las curvas asociadas a las funciones vectoriales? ¿Qué características tenían? Sí o sí, siempre. Yo puedo clasificar curvas de diferentes maneras. Si yo le digo y es igual a x más 1, eso representa una curva. Puede ser una recta, como sea. Ahora, las que están asociadas a funciones vectoriales tienen una característica particular. Yo puedo formar una tercia, tengo lo que sería toda la función completa. Bien, eso te permitiría dar la forma, pero vos ahí estás perdiendo información. Justo la información tiene un sentido de recorrido. Hay una cierta dinámica en el recorrido de la curva. Si yo hubiera tenido la recta, por ejemplo, es la recta, no sé si va para allá, si va para acá, si va cada vez más rápido, si va cada vez más lento. Esa información de cómo recorro las curvas es lo que viene dada por la función recta. Entonces acá, esta es la curva, y fíjense que tiene la flechita ahí, con 2 píxeles, no sé, pero bueno. La flechita que les indica que se mueve así, que parte del origen y va para allá. El bichito. ¿Bien? Esto lo que me va a dar entonces, ahora que ya hice la composición, es en este movimiento, la luminosa que va sintiendo el bichito a medida que se va moviendo. ¿Cómo esperan que sea esta función si empieza acá y termina acá? Conociendo el problema. ¿Qué características esperan de esta función? Piensen, ustedes son el bichito, pónganse en el cuerpo del bichito. Empezaron acá y se movieron hacia allá. Va a tener menos de Bien, entonces esta función, a medida que pasa el tiempo, ¿cómo va a ser? Decreciente, ¿de acuerdo? No sabemos la forma que tiene, sabemos que va a ser decreciente. Va a empezar con una luminosidad alta y va a terminar con una luminosidad baja. Vamos a graficarla. Pero esa no es la intensidad luminosa según el tiempo. Sí. Pero no podés la posición con eso. Sí. Pero a medida que pasa el tiempo, vos sabiendo que esta es la posición que va a tener el bichito, vos ya podés predecir que va a ser decreciente. Cuando esto se lo ocurra, va a aparecer otra cosa. Miren qué bonita. Súper decreciente, ¿no? Empieza en intensidad alta, se mantiene bastante constante, ¿no? Relativamente al principio, y ya al final no, baja. Probablemente en la zona, en la primera zona, la intensidad sea bastante alta desde la luz del vector, mientras que acá ya lejos no tanto. Esto me interesa que lo entiendan. O sea, más allá de que lo hagan, pues yo sé que esto con fiebre lo pueden hacer, que lo entiendan, que pueden interpretar primero, que sepan, que predigan si se puede hacer o no la composición y además que interpreten el resultado. Bueno, bien. Bueno, vamos con las conclusiones. No entiendo cómo se define la función vectorial. Yo parto de un real y termino con dos reales. Otra vez depende eso. Sí. ¿Cómo se define? Muy largo. En realidad lo que se hace es, primero se busca la curva, sin sentido. ¿Cómo se hace eso? Se elimina el parámetro. Como tenés dos ecuaciones que las dos dependen de t, vos podés despejarte en una, por ejemplo acá tendría t igual a 4x, ¿sí? Reemplazas acá, y te quedaría y en función de x.
Entonces, eso te va a dar una ecuación cartesiana, se llama. Es la ecuación que solamente relaciona x con y. Y eso te va a dar la forma de tu curva. De hecho, esta tiene la forma de x a la cuarta, ¿no? Como una parábola a la cuarta. Sería una cosa así. Después reemplazás el t por el valor inicial y final. Por ejemplo, cuando t vale 0, eso te indicaría que vos empezás acá. Y cuando t vale 7,1, te da este punto que pusimos acá. Entonces, ahí vas a saber dónde empieza y termina tu curva. Y a veces, no siempre, en este caso sí, como empieza acá y termina acá, vos podés predecir que se mueve en ese sentido. ¿Verdad? Eso lleva 34 años de explicación por resumir un minuto. Pero bueno, para más o menos que sepas cómo se hace. Bien, vamos con el segundo caso. Tenemos la otra función vectorial ahora, la del otro bichito. Bien. Esto, quienes estuvieron ahí trabajando intensamente con funciones vectoriales, ¿qué tipo de curvas tenían esta estructura? Casi. Es en ese caso elipses. Bien, cuando teníamos coseno y seno, las dos trigonométricas básicas, una correspondiente a una de las componentes y otra a otra, teníamos seguramente una circunferencia o una elipse. Bien. Ahora, dependía del valor por el que estaba multiplicado para indicar si es una circunferencia o una elipse. Como son distintos, era una elipse. Si son iguales, serían circunferencias. Y además, como el coseno está en la X, vimos que giraba antihorario. Y en el sentido antihorario, muy bien. Excelente. Entonces, a ver, esto debería aparecer ahora. Bien. Esa sería mi elipse. ¿No? Fíjense, tiene un semieje de 8 en X y un semieje de 4 en Y. Y gira en sentido antihorario. ¿Sí? La composición existe. Sabemos que existe porque sigue siendo una función vectorial y un campo escalar. O sea, eso es lo que hicimos al principio, que sigue viniendo. Lo que va a hacer es que va a dar distinto la composición. Pero vale. Veamos. En vez de x de t, pongo 8 cosenos de t. En vez de y de t, pongo 4 senos de t. ¿De acuerdo? Resuelvo. 8 al cuadrado, 64, por menos un cuarto, menos 16. Y me queda coseno cuadrado. 4 al cuadrado, 16, por menos 1, menos 16. Seno cuadrado. ¿De acuerdo? Sí, si no me entiende, me pregunto. Adelante. Entre estos dos términos puedo sacar factor común menos 16. Entonces me queda menos 16 por coseno más seno cuadrado. ¿Cuánto es coseno cuadrado más seno cuadrado? 1. Siempre, por identidad pitagórica. Entonces todo esto se me va y me queda 125 menos 16. O sea, 109. ¿De acuerdo? ¿Cómo interpreto esto? Primero, esta L de T, ¿qué significa? ¿No es que la luminosidad es constante sin importar hacia dónde se mueva? Perdón, lo escuché otra vez. Que la luminosidad puede ser constante sin importar hacia dónde se mueva. Bien, o sea, el bichito empezó, supongamos acá, se movió acá. ¿Qué intensidad siente acá? 109. Se movió acá. ¿Qué intensidad siente? 109, 109, 109, ¿no? Como que sin importar el tiempo siempre sensa la misma intensidad luminosa. Sabemos que eso no tiene que pasar siempre. En el caso anterior, de hecho, vimos que no. Cada vez sensaba menos. Pero acá sí. Y de hecho, si yo grafico esta composición, ¿qué voy a obtener? ¿Qué tipo de gráfico? De la función L. Ahora tiene que aparecer. No me deja hacer yo. Bien. O sea, a medida que pasa el tiempo, y más allá de que el bichito se esté moviendo y gire, la intensidad luminosa que sensa siempre es la misma. ¿De acuerdo? Bien. ¿Entendieron hasta ahora más o menos cómo se manejan las composiciones, cómo interpretarlas? Ahora, fíjense esto. Volvemos al campo. El campo me está indicando en diferentes posiciones, me está dando intensidad luminosa. ¿No? Ahora, el bichito se movió así
y siempre sensor 109 de intensidad luminosa. Entonces, ¿qué puedo decir de esta elipse? A ver si alguien se da cuenta. Yo me estoy moviendo así, sobre esta elipse, y siempre, en todas estas posiciones, 109 luz de intensidad luminosa. Un tamaño de la curva del campo escalar. Bien, ¿de qué campo escalar? Un campo escalar para pero de fútbol, la luna Para el foco de la luz, bien, o sea, uno que me dé la luz en función de qué? En función de la posición. ¿Conozco ese campo escalar? Es en serio. ¿No? Entonces, como en todos los puntos de estoy, o sea, en todos los XY pertenecientes a esta elipse, la imagen del campo es 109 y es la misma. Esta elipse es una curva de nivel de este campo. Perfecto, con Z con K igual a 109. Bien, y acá todos se empiezan a mezclar y empiezan a expulsar protonas y la gente se desmaya. Bien, entonces, básicamente cuando yo hago esto, tomo una cierta función vectorial, ¿no? Un cierto campo escalar, compongo y obtengo un resultado constante, básicamente esta función vectorial me está describiendo una curva de nivel del campo. Obviamente, no pasó lo mismo para 28 años. En este caso, acá yo trabajé con esta otra curva, que es otra distinta anterior, esta, y cuando compuse no me dio un valor constante, cambia, bueno, punto ahí, no tengo nada para decir. Pero en este caso, justo esta, me está representando una curva cuyos todos los puntos que la componen mantienen la misma imagen del campo. Entonces es un curva de nivel. ¿Ok? Capítulo 2, es analizar esos casos particulares. Y de ahí vamos a sacar cosas técnicas. Entonces, vuelvo a escribir las conclusiones que acabamos de sacar. Voy a sacar nada más. Si yo compongo, en este caso de recién, el campo L con R2, lo que obtuve fue acá, una constante. ¿Sí? En este caso era 109. Entonces, la curva asociada a R2, si es elipse, es una curva de nivel del campo L. De hecho, podría decir, es la curva de nivel del campo L con K igual a 109. Si quieren, más detalle. Entonces, esto ahora lo voy a trabajar, pero de una manera genérica, no solo en el caso de L y R, sino en general. Entonces, si yo compongo un campo escalar cualquiera G con una función vectorial cualquiera R, voy a decirlo despacito, pero yo sé que es un montón de información. Campo escalar G con función vectorial R, y al resolver esta composición, que se puede, yo digo que se podrían hacer, obtengo como resultado un número constante K, entonces la curva asociada a la función vectorial es una curva de nivel del campo. ¿Ok? Sí, muy bien. Ahora, lo que voy a empezar a hacer ahora es buscar 839.200 sinónimos de esta frase. Es decir, voy a decir lo mismo, exactamente lo mismo, no voy a incorporar información nueva, pero escrito o analizado de otra manera. Por ejemplo, acá volví a copiar esto, ¿no? Lo mismo. Compuse R con G, me dio una constante K. ¿Qué pasa si yo lo derivo? Derivo de ambos lados, ¿no? Derivo la composición y derivo el segundo miembro. De este lado me queda la derivada de la composición. Y de este lado me queda la derivada de K, que es 0, porque es una constante. Entonces, acá encontré otra igualdad que es equivalente a la de arriba. ¿Bien? Que si yo derivo la composición entre una función vectorial y un campo escalar y esa derivada me da 0, es porque esta función vectorial es una curva de nivel del campo. Es lo mismo. Decir que la derivada de la composición me da 0
es equivalente a decir que la composición es una constante. Es lo mismo. Entonces, ahí tienen otra, todo lo que está recordado de colorcitos son equivalentes. ¿No? Estaba diciendo exactamente lo mismo. Para un dado campo escalar G y una función vectorial R, si la derivada de su composición es 0, siempre, entonces la curva asociada es una curva de nivel del campo G. Y esto es un sí solo sí. ¿De acuerdo? O sea, si esto pasa, pasa esto, y si esto pasa, pasa esto. Aquí lo tenemos. Bien. Entonces, volvamos al caso anterior. Teníamos nuestra elipse, tomamos 3 puntos distintos. Ahora, recordemos, y acá me meto en otro terreno completamente distinto que hasta ahora no había aparecido, que nosotros podemos, voy a borrar eso si no lo confundimos. Yo estoy acá, ¿no? Y me estoy moviendo girando por la elipse. ¿Sí? Mi movimiento es ese. Entonces, yo estoy en este punto y ahora voy a trabajar con, solo pensando en L, el campo escalar. ¿De acuerdo? Pero me voy moviendo por la elipse. Yo estoy en este punto. Si yo me muevo en esta dirección, o sea, voy a graficar este vector y voy a trabajar con ese vector U como mi vector directo. ¿Bien? O sea, es el vector que está indicando hacia dónde me estoy moviendo. ¿Sí? ¿Por qué elegí ese? Porque es tangente a la curva, ¿se acuerdan? Bueno, no dije eso y eso es importante. Cuando yo me estoy moviendo en una curva, cualquiera sea, y yo le digo, bueno, paren, y quedan en esta posición. ¿Cuál es el vector que les está indicando hacia dónde se están moviendo? Bien, ustedes conocen la curva por la que se están moviendo, por ejemplo la elipse, ¿no? Ahora, ¿dónde ubican el vector que indica hacia dónde se están por mover? ¿Cómo hacen? Bueno, el vector, el punto que tiene, el problema que tiene, es que no es curvo, es derechito. Entonces, ¿cómo hago para ubicar un derechito que me indique un movimiento en una elipse, por ejemplo? Entonces, yo lo que uso es el vector tangente. El vector tangente, eso es funciones vectoriales, es el más parecido a la curva en un punto. ¿De acuerdo? Justo en esta parte de la elipse donde yo me estoy moviendo, el que más se parece, el que mejor aproxima, es el tangente. Obviamente que si yo en vez de avanzar un poquito, avanzo 32 kilómetros, me voy a alejar de la elipse, ¿no? Pero en las cercanías es el mejor. ¿De acuerdo? Es lo que pasa acá. O sea, si yo quiero indicar que me estaba moviendo por la elipse, el vector director que voy a elegir va a ser el tangente de la elipse en ese punto. Ahora, si estoy en este punto, no va a ser el mismo. ¿No? El vector director de este punto va a ser este. 2. Y acá va a ser este. ¿Sí? ¿O no? Más o menos. Bien, eso es un concepto importante de funciones vectoriales. ¿Sí? O sea, una de las, ya vimos dos importantes. El primero, las funciones vectoriales están asociadas a curvas con sentido. Eso es fundamental. Es lo que diferencia las funciones vectoriales de las funciones escalares para graficar curvas. ¿Módulo de esos vectores? Sí. ¿Cuál? No, no necesariamente. El módulo te indica la rapidez a la que te estás moviendo. Por ejemplo, si vos en las elipses, supónganse que son un auto, ¿no? De carreras, están corriendo en una pista re divertida con forma de elipse. Obviamente van a ir más rápido acá, porque es más derechito. En cambio, cuando hagan la vueltita van a ir más lento, a no ser que sean personas fuertes, por supuesto. Pero si no, acá deberían frenar. Entonces, el módulo de este U seguramente debería ser más grande que el módulo de este U. ¿De acuerdo? Puede ser que sean los tres iguales. Ahí es cuando mantienes una velocidad constante.
Bien, pero no necesariamente siempre es así. Bien, entonces, primer concepto, funciones vectoriales se asocian a curvas con sentido. Segundo concepto fundamental, los vectores tangentes a una curva en un punto es el que mejor aproxima al movimiento de ese punto. Bien, sí, estoy moviéndome sobre un punto. Entonces, vuelvo acá. Estoy en este punto, me muevo en dirección de este vector, hacia allá. Y a alguien se le ocurre hacerme una pregunta re divertida, que es, ¿y cuánto vale la derivada direccional de L en este punto siguiendo ese vector? La pendiente del vector. No. Bien, o sea, es como, primero me descolocaron un poco, porque ese vector no sé cuál es. Lo puedo dibujar, pero no sé sus componentes. Yo podría, si supiera sus componentes, calcular esa derivada direccional. ¿Cómo calculábamos las derivadas direccionales? Lo hacemos. Lo que vimos ayer. Ver el gradiente de la función, perdón, el gradiente del campo escalar por el vector. En el punto P por escalar, ¿no? El versor. Uso. ¿No? Entonces lo primero que tendría que hacer sería versorizar ese vector, bien, es decir, buscar su paralelo que tiene módulo 1, buscar el gradiente en ese punto y hacer el producto escalar y ver cuánto queda. No podemos hacer. ¿Bien? Esto podríamos intentar buscarlo, no sabemos el punto, ya ahí estamos complicados. Tiene 4 en X, pero ni no tenemos idea. Deberíamos buscar el punto, calcular el gradiente, eso nos podemos llegar a arreglar. El problema va a ser este. Bueno, pero la persona dice, ¿se puede saber? Bueno, saben, no sé yo. Entonces yo digo, sí se puede saber. Pueden saber cuánto vale la derivada direccional en ese punto. Bien, ¿por qué? No sé. Ahora, ¿por qué? Era una constante. Bien, bien. Si yo me muevo en esa curva de nivel, ¿qué pasaba con la intensidad luminosa? Es igual. Entonces, si yo giro en esa elipse, ¿cuánto va a cambiar Z? Nada. ¿De acuerdo? Entonces, como la derivada se definía como el límite del delta Z sobre lambda, ¿se acuerdan? El delta Z va a ser 0 en ese movimiento. No me interesa cuánto vale lambda, siempre me va a dar 0 eso. Como me muevo, pero esto es solo porque me muevo en una curva de nivel, ¿eh? Si me muevo en otra curva, no. Pero en una curva de nivel, como yo sé que la imagen no cambia, ese delta Z siempre va a ser 0 y la derivada siempre va a ser 0. Por lo tanto, esa derivada direccional necesariamente va a ser nula. ¿Cuánto va a ser en el segundo punto? ¿Cuánto va a valer? 2 ahora. 0. ¿Y en el último? 0. Cualquier derivada direccional en cualquier punto de esa curva, si me muevo en dirección tangente a la curva, siempre va a 0. Es lo mismo, es lo que solemos decir coloquialmente, moverse sobre la curva de nivel. Las derivadas direccionales, cuando me muevo sobre la curva de nivel, siempre me van a dar 0, porque la imagen no cambia. ¿De acuerdo? Bien. Que era lo que estaba escrito acá, solamente me faltaban como 15 minutos de explicación para que tenga sentido. La derivada direccional del campo, si me muevo en ese vector U, bien, que es la curva de nivel, nos va a dar 0. ¿De acuerdo? Ahí tenía la derivada 3U. ¿Cuáles son esos U? Los tangentes. En cada punto y en el sentido del cuadro. Si giro para allá, tiene que apuntar para aquel lado. ¿Vamos hasta ahí? Entonces, esto y esto es equivalente. Es decir, si yo compongo R con G y B constante, es una curva de nivel. Si yo la derivo me da 0, estoy en una curva de nivel.
Si yo estoy moviendo en un U y la derivada direccional del campo en ese U me da 0, es porque me estoy moviendo sobre el curva de nivel. ¿De acuerdo? Todo el mismo. Dicho de otras maneras, pero todo el mismo. Ahora, esto yo ya lo sé calcular. Me lo acaban de decir. Gradiente escalar U sub 0, ¿no? El versor asociado a 1. Gradiente de L escalar la U sub 0. O sea que básicamente es gradiente escalar la... bueno, eso no lo decimos. Tercer conocimiento, esto va a pasar por toda mi función vectorial, así que yo no sé si lo vimos o no. Ahora, este U tangente, ¿cómo lo pueden encontrar? Voy a borrar eso. Supónganse que ustedes saben la voy a hacer. Pues si no voy a dar gracia. Ustedes tienen una función vectorial R, no, voy a desarmarlo. T cuadrado T cubo. Y yo les pido que para la curva asociada a la función vectorial busquen el vector tangente a tiempo 1. Es decir, tendrían que graficar la curva, ver la posición, ya sea el puntito, ubicarlo en el tiempo 1 y ahí sacarle el tangente. ¿No? ¿Cómo pueden hacerlo sabiendo esto? Bien. Para hallar los tangentes, lo que yo hago es derivar. O sea, la interpretación de la derivada de las funciones vectoriales es los vectores tangentes en cada una de las posiciones. ¿De acuerdo? Entonces, acá la derivada, saben que la podemos hacer componente a componente, sería 2t 3t cuadrado, ¿no? Y a tiempo 1, reemplazo, me queda 2, 3. Es decir, que si yo hiciera todo eso, grafico la función, busco el punto, y en ese punto busco el tangente, encontraría el vector 2. ¿Sí? Esto es por si cuando estuvieran las clases, o sobre todo no. Bueno, por hecho sí lo podemos asumir. Pero esto es así. Vuelvo acá. Entonces, si yo lo que quiero calcular es esta derivada direccional, yo tendría que hacer el gradiente del campo, o sea, el gradiente de L en cada uno de esos puntos, por U sub 0. ¿No? O sea, por los vectores directores, pero ahora versorizados. Me gusta la palabra, U sub 0. ¿De acuerdo? Ahora, yo sé que U es lo voy a obtener haciendo la derivada de la función vectorial. Entonces, en vez de usar U, voy a usar R'. Entonces, acá tengo la forma de calcular esta derivada direccional que yo ya sé que me va a dar 0. Ustedes me dirán, bueno, ¿por qué? Si ya sabes que te va a dar 0. O sea, no hace falta calcularlo. ¿Por qué querés obligarme a calcular algo que sabes que te da 0? Porque de acá puedo sacar otra interpretación. Miren, yo tengo que el producto escalar entre el vector gradiente y este, ¿bien? Me da 0. Hay una buena aclarada. Muy bien. Cuando en un producto escalar, el resultado de un producto escalar entre dos vectores es nulo, ¿se acuerdan que esa es la condición de perpendicularidad entre vectores? Bueno, acá es donde se empieza a mostrar matemática 1. Bien. Entonces, si yo tenía dos vectores cualquiera no nulos, hacía su producto escalar y el resultado me daba 0, podía asegurar que eran perpendiculares. Eso venía por definición. La definición era módulo de uno por módulo de otro por el coseno de lo que me formaba. Si el resultado me daba 0, es porque ese coseno me daba 0, es decir, el ángulo era 90. ¿De acuerdo? Entonces, yo de acá puedo asegurar que este vector y este vector, como yo sé que no son nulos, necesariamente son perpendiculares. Entonces, lo que me está diciendo acá es que cuando yo ya conozco una curva de nivel y por lo tanto uno de los vectores tangentes en mi punto, ¿sí? O sea, conozco este, el gradiente va a ser perpendicular.
Siempre. Y eso es hermoso. Entonces, acá nosotros conocemos la tangente a la curva de nivel en este punto. Por lo tanto, ya conocemos este U en este R2'. Ahora, por lo tanto, si conozco este, yo sé que el gradiente va a ser perpendicular. Por lo tanto, ya conozco la dirección del gradiente. El gradiente necesariamente va a tener que estar sobre esta recta. ¿Se ve? Como esta es la dirección de U, o sea, la dirección de este, el gradiente va a tener que estar en una dirección perpendicular. No sabemos el sentido, podría ser para arriba o para abajo. Pero los parciales en ese punto no son nada. No. La direccional. Claro, o sea, si vos te mueves para acá es 1. Las derivadas parciales serían si vos te mueves para allá o si vos te mueves para allá. ¿De acuerdo? Si te mueves para allá, quizás baje la potencia de luminosa o suba. Para allá. Vos sabés que es para acá, ¿no? Porque te vas a mover sobre la curva. Entonces, el gradiente necesariamente va a estar en esta dirección. Ahora, con la interpretación de nuestro problema, hasta podríamos saber el sentido. ¿Qué creen ustedes? ¿Que va a estar para allá el gradiente o que va a estar para acá? O sea, como para el gradiente L1 o gradiente L2. ¿Hacia dónde apuntaba el gradiente? ¿Cómo lo interpretábamos? Bien, hacia donde más rápidamente crecía la imagen. Ayer era la concentración. Acá, donde más rápidamente crece quién. Bueno, compléteme la idea. Hacia donde más rápidamente crece quién. La intensidad de la luz. ¿Hacia dónde crece la intensidad de la luz? ¿Hacia acá o hacia allá? Sí. Entonces, seguramente el gradiente va a ser esto. Entonces, fíjense que sin saber, hasta esto lo podríamos haber hecho sin saber la ley de Kelvin. Tengo una curva de nivel, un cierto punto. Me fijo el tangente, ¿de acuerdo? Eso lo consideramos, de hecho no necesito hacer cuentas. Y el gradiente necesariamente va a ser perpendicular. Y después, por interpretación, puedo decidir el sentido. ¿Bien? El gradiente siempre se va a dirigir hacia la imagen. Sí. Porque venía de la regla de cálculo de esto. ¿No? Como esto, si esto lo expresás como un producto escalar, módulo de esto por el coseno, básicamente esto va a ser máximo cuando el coseno sea 1. Entonces, a partir de ahí yo puedo decir, listo, para los 3 casos, los 3 puntos que tengo graficados, conozco la dirección del gradiente. Para este punto sería esta, para este punto sería esta, para este punto sería esta. Y en los 3 casos conozco hasta el sentido. Apunta hacia donde crece la intensidad, o sea, hacia adentro. ¿No? Así que fíjense que esto que dedujimos de nuestro bichito, hasta nos permite graficar gradientes o suponer dónde están los gradientes sin necesidad de hacer cálculos. Gráficamente. O sea, esto es una forma gráfica de aproximar gradientes. ¿Sí? Obviamente, acá esto no es 90 grados, hay una hora de dibujarlo. Pero lo que voy es que más o menos en nuestra cabeza podemos imaginar dónde va a estar el gradiente en cada punto. Lo que no vamos a saber del gradiente usando este método, ¿qué información no sabemos? El módulo. ¿Bien? Si este va a ser un gradiente más grande que este, más chiquito, igual, eso no tenemos que ver. ¿Bien? Sí, hacia dónde apunta. Bien. No tenés que ser iguales tampoco, porque es el mismo valor de campo. Sí, pero fíjate, si vos buscas el gradiente acá, no te queda lo mismo. No te queda menos un cuarto por 2x y no te queda menos 2y. Dependiendo en el x o en el y que estás, te van a dar diferentes componentes. Seguramente va a cambiar. Pero bueno. Digamos, no debería sacar por todo el punto que usted debería sacar igual de rápido. Y lo que pasa es que, mira, ya yo te diría que probablemente no por lo siguiente. Suponete que vos estás acá. ¿De acuerdo? Entonces, vos acá
es la misma. Ahora, si vos te acercás a la fuente por este lado, tenés que recorrer 4 metros para llegar desde 109 a 125. Y si partís de acá, tenés que recorrer 8. Ya esa velocidad probablemente sea distinta. Bueno, probablemente esta sea más rápida y por tanto el gradiente más largo. Me gusta mezclar una tipo 3D, como cercanía. Muy buena pregunta. Genial. Eso creo que no lo puse y me parece súper importante. Los gradientes, fíjense que son vectores en dos componentes. ¿De acuerdo? Los gradientes no son vectores tridimensionales. Acá la tercera dimensión, que sería la imagen, no la estamos analizando. Estamos trabajando en el dominio con las curvas de nivel, que se acuerdan que también tenían dos componentes, y el gradiente lo que me está indicando es, en el piso, sin importarme la altura o la intensidad luminosa, en el piso, hacia dónde me tengo que mover para que la luz aumente de intensidad más fuerte. ¿De acuerdo? O sea, no es tridimensional. Vos acá no estás pensando en una tercera dimensión que sería la intensidad luminosa. Son solo posiciones. Exacto. ¿Ok? Es una buena pregunta. Después me grafican los vectores gradientes en las superficies. Y no, tiene que ser en un mapa de contorno, si lo quieren graficar en algún lugar. Bien. Bueno, esto lo hicimos en este ejemplo, acá lo tienen generalizado, ¿no? Si estoy en un campo G, me muevo siguiendo un vector U y la derivada direccional me da 0, nos estamos moviendo sobre una curva de nivel, lo mismo que hicimos antes. Eso, si lo planteamos de manera general, el gradiente por la derivada de la función me da 0, ¿sí? Porque es escalar. Y eso significa entonces que el gradiente es perpendicular al vector tangente para todo T. Eso lo interpretamos así. El vector gradiente, un campo diferenciable G en el punto de su dominio, es perpendicular a la curva de nivel de G que pasa por ese punto. Vamos otra vez más lejos. El vector gradiente de un campo, yo diría, de un campo diferenciable G en un cierto punto de su dominio es perpendicular a la curva de nivel de ese campo que pase por ese punto. ¿Sí? En realidad no es perpendicular a la curva, esta es una forma coloquial de decirlo, es perpendicular al tangente. ¿Bueno? Porque la perpendicularidad se da entre vectores, no entre un vector y una curva. Bien, esto lo tienen subido, ¿eh? También que copien para que no se vuelvan locos copiando así. Entonces, fíjense que todas estas cosas que vimos son sinónimos. Todos dicen lo mismo. Todos están analizando exactamente el mismo caso. Bien. Ahora, lo que me voy a meter, yo sé que esto lo necesitaban, es la demostración precisa de que lo que estamos diciendo vale siempre. Que no solamente vale para el caso de estar moviendo la colilla o de la cucaracha de la luz, sino que vale para cualquier campo G y para cualquier otro. Entonces, yo lo que tengo que demostrar es esto, que la derivada direccional de un campo G en un cierto punto, cuando me muevo siguiendo el vector tangente, siempre me va a dar 0. Bueno, eso es lo que tendría que demostrar. Primer paso, miren, de acá yo expreso que esto es igual a esto. Es decir, que la derivada direccional de G siguiendo la R' es el gradiente de G del punto escalar R'. Y acá puso un igual. ¿Cómo me podría justificar este igual? ¿Quién me asegura que esto es igual a esto? Bueno, son componentes. Sí. Pero
nosotros ya vimos una justificación de por qué esto es igual a esto. ¿Por qué yo puedo asegurar que la derivada direccional del campo siguiendo R' es igual al gradiente de G escalar R'? No, esto vale siempre. No valía 0. No llega acá. Yo quiero solo esta igualdad. ¿Cómo me pueden justificar que yo esta derivada la puedo expresar de esta manera? Ahora pasamos. Porque yo lo que acá tengo es una derivada. ¿Es por definición? ¿La definición de derivada direccional de G en el sentido de dirección de R es esta? No. ¿Cuál es la definición de una derivada direccional? Sentido de definición. ¿Qué me lo tengo que escribir de la definición de la derivada direccional? Un límite, ¿bien? Después verán cuál. Pero necesariamente tiene que haber un límite. O sea que esto no es por definición. O sea, este igual no es por definición seguro. Diferenciable. Ah, Y ahí cambia toda la cosa. bien. Esto es la regla de cálculo. ¿Se acuerdan? O sea, la regla de cálculo de las derivadas direccionales es que yo puedo calcularlas haciendo gradiente por U0. ¿No? Siempre y cuando el campo sea diferenciable. Esa es una condición que teníamos que pedir. Entonces, acá esta igualdad vale solo si es diferenciable. Ahora, ¿cómo me podríamos justificar esta igualdad? Que quizás es fácil. En este caso, ¿cómo podría justificarme que si yo compongo P con R y derivo, me da 0? Porque el número de frase me da un número real. Bien. Bueno, pero... Ok, interesante. Ahora, esa sería esta igual, ¿no? Que esto me estaría dando un número. Ahora, el punto es el siguiente. ¿Por qué yo puedo justificar que si derivo la composición entre este campo G con este campo, función vectorial R, para cualquier tiempo siempre me va a dar 0? La curva de Bueno, pero esto no es constante, cambia T. Ya no una constante. ¿Por qué no es constante? la curva de Porque justo es una curva de nivel. Acá aparece el hecho de que es una curva de nivel. ¿Bien? Esto no siempre es 0. Es 0 solo si R representa una curva de nivel de G. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, esto por regla de cálculo. Esto porque en este caso R es una curva de nivel de G, entonces cuando lo compongo me da una constante y si derivo me da 0. ¿De acuerdo? Me falta esto. ¿Cómo puedo asegurar que el gradiente de G por R' es lo mismo que eso es lo que asumo. Esto es lo que dijimos, ¿no? Regla de cálculo, necesitamos que bueno, G es diferenciable y que la composición de una constante. ¿Y acá? No sabemos hacerlo de eso. Ustedes me creyeron que esto es igual, pero no sabemos que esto siempre, que gradiente por escalar R' siempre me va a dar lo mismo que la composición de G con R derivada. Ahora, ¿cómo hago para demostrar eso? Con la regla de la cadena. ¡Yeah! No sé qué estaban esperando. No pueden dormir. Bueno, ustedes conocen la regla de la cadena, ¿no? Claro. Matemática 1. Yo sé que la amo. Si yo tenía F aplicada en G aplicada en X, y todo esto yo lo tenía que derivar, ¿cómo hacíamos? Repaso. La derivada de f por la f de x Bien. por la derivada de f. Tenía que derivar ambas funciones y aplicarlas en lo que estaba derivado antes, ¿no?
O sea, derivo f y lo aplico en g. Por la derivada de g aplicada a lo que estaba aplicada antes, que era x. Y ahí termina. Y miren, ahora aparece la ternura comparado con cómo quedó. Bien, ahora, eso vale cuando yo compongo dos funciones escalares. Yo hasta ahora compuse, se me ocurrió, o sea, compuse funciones escalares con campos con funciones vectoriales, o sea, ya hay una mezcla de cosas. ¿Vale la regla de la cadena? Sí. ¿Es la misma? No. Entonces, la regla de la cadena, que nunca en la vida nadie se la aprendió de memoria, pero no importa, dice esto. Sea f una función, y acá función está escrito de manera general. O sea, función escalar, función vectorial, campo escalar, campo vectorial, lo que sea. ¿Bien? F es una de esas cosas diferenciable. Bien, cada uno de ellos tiene una definición de que es diferenciable. No me voy a meter. De n variables independientes, o sea que puede ser desde una y ser una función escalar, perdón, desde una y ser una función, o más de una y ser un campo, no importa. Y donde cada una de estas es a su vez una función de otras m variables. Bien, o sea, cada una de estas x depende de t. Entonces, f es una función de t. ¿Esto qué quiere decir? Si f depende de x y las x dependen de t, entonces f depende de t. Lógico, hasta ahí vamos bastante bien. Está tranquila, y después pasa esto. Todas las derivadas parciales de f con respecto a t siguen esta regla general. Listo, ya lo aprendieron, por supuesto. ¿No? Ya lo saben aplicar. Bueno. Nos olvidamos de la parte más formal y vamos a ver qué significa eso. Para entender esto, lo que solemos usar son los diagramas de árbol. ¿Qué es un diagrama de árbol? Es una muestra de las relaciones de dependencia entre las variables. Por ejemplo, vamos a usar este ejemplo fácil. Tenemos g, que es un campo escalar, y r, que es una función vectorial, está compuesta. Ahora lo que nosotros vamos a querer hacer con las reglas de la cadena es derivar la composición. Para eso son las reglas de la cadena. ¿Cómo hacemos? Bueno, una posibilidad sería componer y derivar. Eso ya lo sabemos hacer. Esta composición la podemos buscar, ¿no? Si componemos g con r, bueno, GOR, ¿qué obtengo? Una función escalar, vectorial, escalar, ¿bien? Parto de t y llevo un número, o sea, una función escalar. Podría hacer eso, derivar y ya está. ¿Estamos de acuerdo que eso es lo que vamos a hacer cada vez que podamos? Sí, es fácil hacer eso. Pero hay veces que no vamos a poder hacerlo. Entonces, ¿cómo nos arreglamos? ¿Cómo? La regla de la cadena. Veamos. Lo que se hace es, bueno, esto debería parecer tampoco, un diagrama de árbol. Empiezo con la más externa de todas, g. Digo, ¿g de qué depende? Depende de x y de y. Bien. Ahora, estas x e y, cuando yo compongo, van a ser estas x e y. Estas x e y de qué dependen? De t. ¿Se ve? Entonces, voy poniendo como los pasos de dependencia. G depende de estas dos y cada una de estas dependen de t. ¿Sí? Entonces, G depende de t. ¿Cómo sé que G depende de t? Bueno, puedo seguir flechitas que vayan desde G hasta t. Ahora, si yo quiero derivar G con respecto a t, o sea, ya, si la quiero derivar con respecto a x, puedo hago una derivada parcial y ya está. Con respecto a y también. Si quiero derivar x con respecto a t, derivo y listo. Ahora, yo lo que quiero derivar es g, pero con respecto a t. Complicado. Ahí se me complicó porque no tengo la t. ¿Cómo hago? Bueno, entonces, el diagrama de árbol me ayuda. Yo lo que tendría que hacer es, para cada flechita que escribí, reconocer la derivada que le corresponda. G depende de x. Entonces, yo a g le quiero derivar con respecto a x. Bien, y anoto la derivada de g con respecto a x.
X depende de t, entonces puedo derivar X con respecto a t. ¿Sí? ¿Se ve? En cada correspondencia escribo una derivada. Acá tengo. ¿Por qué acá escribí la de rococó y acá no? Bien, porque estas son parciales, porque G depende de dos variables. Acá tengo derivadas parciales, es un campo. Mientras que acá X depende solo de t, entonces es una derivada normal. Ahí no necesito escribir la de rococó porque tengo una sola variable. ¿De acuerdo? Bien. Primer paso, entonces. Primer paso, armar el árbol, con todas las dependencias. Segundo paso, en cada ramita, si quieren decirle, al árbol, escribo la derivada que le corresponde, ya sea parcial o normal. Lo que me dice la regla de la cadena, esta expresión que quiero acá, es que esa derivada de G con respecto a T va a formarse por el producto de todas las derivadas de la misma rama sumados a todas las otras ramas. ¿Ok? Bien. Matemática 2 o botánica, no sabemos todavía. Es decir, yo tengo que ver todas las posibilidades que tengo de G hasta T. Acá tengo dos caminos. Este y este. ¿De acuerdo? Para cada camino, ¿sí? Voy a tener una cierta cantidad de hermanitas. Por ejemplo, acá tengo dos. Una, dos. Cada uno con su derivada. Entonces, para cada camino multiplico todas las derivadas de cada rama. Acá sería esta derivada por esta derivada. Esta derivada por esta derivada. Y después sumo todos los caminos posibles. ¿Bien? Entonces sería esto por esto más esto por esto. ¿Ok? Bueno, nada. Ahí. Esto por esto más esto. Supónganse que acá este campo escalar hubiera sido de tres variables, x y z, independientes. Entonces, acá me hubiera surgido otro camino más, ¿no? G depende de x, que depende de t, G depende de y, que depende de t, G depende de z, que depende de t. Entonces, la expresión final me quedaría esto por esto, más esto por esto, más la otra por otra. ¿Bien? ¿Más o menos entendieron? Esto lo pueden hacer siempre en cualquier composición, acá con una educación. Bueno, pero pueden hacerlo con cualquier composición que se les ocurra. Por ejemplo, pueden hacer, en el caso que hicimos antes, ¿no? Tenía una f de x compuesta por una g de x. Bien, estaban haciendo por. Ahí, la primera que se aplica es g. Bien, g se va a aplicar sobre f y f se va a aplicar sobre x. Entonces ahí tengo solamente dos. Una derivada, la derivada de y con respecto a f, y la de f con respecto a x. Multiplico yo. ¿Qué hicimos antes? G' por f'. ¿Sí? Ese era el caso más sencillo porque era un solo camino con dos ramitas. Acá tenemos varios caminos o varias ramitas. Ahora, veamos cómo esto lo podemos usar en este caso. Entonces, ya dijimos, la primera opción que tenemos, que es la más sencilla, sin recurrir a la regla de la cadena, es componer y derivar. Entonces, acá en vez de escribir x, escribo seno del t. Y acá en vez de escribir y, escribo e a la t más 2. ¿No? Ahí encontré la composición, derivo, ¿sí? Usando las reglas que reconocen de derivación, y llegan a la derivada. Punto. Fácil. O al menos ya lo saben hacer, más que fácil. Entonces, si pueden hacer eso, es el camino principal para resolver. Porque ya lo conocen. Es componer, derivar. Listo.
Ahora, usemos la regla de la cadena. Fíjense, vayamos haciendo paso por paso. Derivada parcial de g con respecto a x. Estoy acá. ¿Cuánto vale? Esto le da derivada con respecto a x. O sea, es derivada de este término, 2x. Y derivada de este término con respecto a y, 6. Es una constante con respecto a x. Entonces, 6. Este venía a 2x. Derivada de x con respecto a t. O sea, x, yo sé que es el primer componente de la función vectorial. Si lo derivo con respecto a t, coseno de t. Bien, no sé si esto va a aparecer todo junto. 2x por coseno de t. Vamos con la segunda parte, el segundo camino. Derivada de g con respecto a y. 3y cuadrado. A ver, 3y cuadrado. Derivada de y con respecto a t. Bien. Bien, 3y cuadrado por l. Listo. Casi. Ahora. Casi. Solamente que x e y, o sea, g, la derivada, apareció en x e y. No me gusta en x e y. Yo quiero test. Entonces, ¿qué hago? Digo con respecto a componentes, seno de t en x. Eso. En vez de x pongo seno de t, si es lo mismo. Y en vez de y pongo e a la t más 2, si es lo mismo. ¿De acuerdo? Y llevo lo mismo que llevaron arriba. ¿Cuándo optamos por hacer una bondad? Cuando ustedes quieran. Esto es básicamente a elección. Si prefieren hacerlo así, con poner y derivar, pero ya se acuerdan mejor de la derivación, que es lo que pasa en el 99,9% de los casos, ningún problema. Si quieren hacerlo así, y vamos a hacerlo así, háganlo así. Fíjense que las derivadas que hicimos acá fueron mucho más sencillas que las que tuvieron que hacer acá. Pero yo sé que la costumbre pesa. ¿Cómo se pide la derivada de la función vectorial con respecto a una de esas componentes? La de x con respecto a t. Claro. Por ejemplo, la derivada de esto con respecto a... Sí, derivada de x con respecto a t. Ya acá no aparece r, es la derivada de la primera componente con respecto a t. Ahora, ustedes me dirán, ¿hay veces que sí o sí tengo que aplicar la regla de la cadena? Sí. ¿Por qué? Porque hay veces que no van a saber las leyes. Las saben las leyes, entonces pueden componerlas. Hay veces que no. Ya van a ver. Cuando hagan práctica. No les voy a complicar la vida ahora. Bueno, ¿estamos ahí? Entonces, ahora voy a retomar. Esto es lo mismo que les vamos a hacer. Esto mismo. Entonces dijimos, si nosotros queremos componer la función vectorial con el campo y derivar, hacemos esto, ¿no? Primero me fijo g, que depende de y de y, cada una depende de t, marco los caminitos, cada camino es una derivada, hago el producto de todas las mismas ramas y la sumo. Lo que hicimos así. Me da esta expresión, acá en azul están estas dos, en rojo están estas dos, ¿no? ¿Se les ocurre cómo escribir esto de otra manera? Este es un... A ver si se les ocurre a ustedes. Porque a veces lo doy por sentado y después no le encuentran el sentido, pero a ver si se les ocurre. Esto quiero escribir lo mismo, no quiero hacerle una modificación de los términos. Simplemente expresarlo en una estructura distinta. Nada más. O sea, que prima de valor de x. No puede ver eso, porque es un campo. O sea, acá por como una sola Tampoco. Podría, igual, sí, podría hacer un uso de pero no es reduzco. Así que, cancelada.
Pista. Quiero juntar lo azul por un lado y lo rojo por el otro. Sí. Sí, pero están sumadas. Ah, voy a usar un producto escalar de dos vectores. ¿Cuáles? El gradiente. Bien, o sea, el Con azul su gradiente. es el vector gradiente, ok, se ha dado cuenta. Este sería uno de los dos vectores. ¿Y el otro? Bien, sería este, ¿no? La derivada de y con respecto a t y la derivada de y con respecto a t. Si yo resuelvo este producto escalar, tendría que hacer esto por esto, que me daría este término, más esto por esto, que me daría este término. ¿De acuerdo? Este dijimos que es el gradiente, ya lo reconocieron, lo pusieron bien porque lo quieren. Todos también lo ven. ¿Y quién es este? La derivada del Es esto. y acá. No sé si la derivada. Casi. Fíjense, es la componente en x derivada con respecto a t y la componente en y derivada con respecto a t. ¿Quién era el x de y? ¿De dónde sacábamos el x de y? Era con componentes del resultado de la función escalar. No. Componente de Bueno, sí. función vectorial. O sea, yo era lo que tenía que meter dentro de la función del campo escalar, pero lo obtenía como las componentes de la función vectorial. O sea, las x e y eran las dos componentes de R. O sea, R tenía x en su primera componente e y en su segunda. Entonces, ahora lo estoy derivando. O sea que esto en definitiva es R' de t. Es la derivada de esa función vectorial. Entonces, fíjense que yo esto lo puedo escribir como el gradiente escalar la derivada de la función vectorial. Es como si esta derivada de esta composición yo pudiera separarla en el aporte del campo, que vendría por el gradiente, y el aporte de la función vectorial, que vendría dada por su derivada. Como que me fijo en el aporte de cada una de las dos cosas por separado y después los combino haciendo el producto escalar. ¿Sí? Eso lo tienen ahí escrito en primera revista. Y ahí más prolijo. Entonces, básicamente lo que acabo de mostrar que por regla de la cadena, cuando yo compongo un campo con una función vectorial y lo derivo, ese resultado lo puedo obtener haciendo el gradiente de g escalar la derivada de la función vectorial. ¿De acuerdo? Es lo mismo. Puedo componer y derivar, o sea, compongo las dos funciones y a la composición la derivo, o derivo el campo, derivo la función vectorial y los multiplico usando el producto escalar. Es lo que me convenga. ¿Bien? Y ustedes dicen, bueno, ¿para qué estábamos haciendo esto? ¿Por qué nos metimos en esto? Porque queríamos demostrar esto. Que el gradiente por la derivada de la función vectorial me daba la derivada de la composición, que es lo que vamos a demostrar. ¿No? Entonces, esta igualdad, que era la que nos faltaba demostrar en esta demostración, la podemos demostrar por regla de la Recordemos los componentes del gradiente en un punto. Sí. Tenemos que conocer, digamos, el resultado del vector. ¿Tenerlo? Depende del caso. Quizás vos conocés las derivadas parciales en ese lugar, en un punto. Y vos justo las conocés por un motivo raro y diría medio esotérico. Conocés esas dos derivadas parciales. Entonces conocés el gradiente. Si vos justo conocés
el tangente a una curva que pasa por ahí, podrías calcular incluso la derivada direccional. No, pero eso es usuario para T. Pero al fin y al cabo todo esto es una función de T. Sí. Ok, pues si yo conozco, por ejemplo, la ley del campo, la ley de la función vectorial y un cierto valor de T. ¿Qué tendrías que hacer? Derivar la función vectorial y reemplazarla en T. Reemplazarte en la función vectorial para encontrar la posición. Y la posición la pones directa. Dos vectores, dos escalar, derivar la dirección. 1, 3 horas de tu vida, muy bien. Bien. Entonces, ahora sí, recapitulando, yo puedo demostrar que si yo tengo la derivada direccional de un campo G siguiendo un cierto vector de dirección, eso, si el campo es diferenciable, lo puedo expresar como el producto escalar de R' con el gradiente de G. Por regla de la cadena, eso es lo mismo que decir la derivada de la composición entre el campo y la función vectorial. Equivalente. Bien. Como esta es una curva de nivel de G, esta composición me va a dar una constante. Y por lo tanto, si la derivo, me tiene que dar 0. Entonces ahí demostré que la derivada direccional de un campo G, si sigo el vector tangente, me tiene que dar 0. ¿De acuerdo? Esto se lo vamos a tomar así en algún momento jamás. Pero sí, lo que me interesa es que vean que esto es la base de todo esto. Todas estas afirmaciones que nosotros fuimos haciendo e interpretando vienen de demostrar que si yo me muevo con una curva de nivel, la derivada direccional me tiene que dar 0. Bueno, basta, volvamos. Entonces, dijimos, si usábamos esta, teníamos que el bichito se movía en una cosa así, y que la intensidad luminosa en función del tiempo era decreciente. Si nos usábamos esta, se movía siguiendo una elipse, y que la intensidad luminosa en función del tiempo era constante. Sabiendo que uno de los bichitos es una cucaracha y una polilla, ¿cuál creen que es cuál? Bien, perfecto. Las cucarachas son absolutamente fotofóbicas. Las alejan de la luz, salvan los que están en la casa. Mientras que las polillas, al contrario, se sienten atraídas y empiezan a girar alrededor de una manera muy obvia. Entonces, a partir de ese comportamiento, podríamos suponer, por conocimiento biológico, no matemático, que esta es la cucaracha y esta es la polilla. Entonces, ahí tenemos que encontrar bella polilla. Fíjense que ahí tenemos las curvas de nivel del campo. ¿No? Entonces, tenemos a la cucaracha que se mueve así y la polilla que justo está sobre ella. ¿No? Ahora, fíjense que cómo es el movimiento de la cucaracha con respecto a las curvas de nivel cuando se cruzan. Obviamente que hay otras curvas de nivel en medio, ¿no? Pero fíjate algunas. Pero ¿qué está pasando ahí? ¿Cómo es la curva de nivel con respecto a cómo se movió la cucaracha? Siempre perpendicular. Parece ser perpendicular, ¿no? O sea, no es que se movió así, más o menos, una cosa así. Parece como que la cucaracha se está moviendo perpendicularmente a la curva de nivel. ¿Quién estaba perpendicular a la curva de nivel? Siempre. El gradiente, ¿no? Habíamos dicho que en este caso el gradiente estaba para abajo, apuntando para adentro. Entonces tenemos el gradiente acá que va para adentro, acá el gradiente que va para adentro. O sea que se estaría moviendo como apuntando hacia el opuesto del gradiente. ¿Tiene sentido eso? Pensamos que es una cucaracha. Bien, está tomando el camino donde la intensidad de luz disminuye lo más rápidamente posible. ¿De acuerdo? Entonces en ese punto se para, piensa, bueno, a ver, está disminuyendo la intensidad de luz más rápido. Podría ir para allá o para allá, pero más rápidamente es así, sigo el opuesto del gradiente, saca la calculadora simplificada, te viene en forma de cucaracha. Y dicen, bueno, se calcula el gradiente y dicen, no vale para allá. Y así, punto a punto. O sea, infinitas veces. Uno que hubiera hecho esa ruta. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense que cuando yo hago eso, no sigo una trayectoria rectilínea, que es lo que hablábamos ayer con las cochinillas de la, ¿no? Que las cochinillas hicimos la libre interpretación de que se iban a mover siguiendo una recta. No, o sea, acá la cucaracha lo hizo bien. Lo
fue haciendo punto por punto y siguió el opuesto del gradiente todo su recorrido y generó esta curva que no es para nada una recta. Bien. Entonces, la curva asociada al movimiento de la cucaracha es siempre perpendicular a las curvas de nivel. O sea, siempre se mueve siguiendo la dirección y sentido del opuesto del gradiente. O sea, hacia donde esa intensidad disminuye lo más rápidamente posible. Esta sería la cosa. Esto, ustedes quizás, probablemente no lo hayan visto todavía en física, díganme. Pero también es bastante. Porque si yo me muevo en estas curvas, yo puedo garantizar que las imágenes, ¿no?, son constantes. Ahora, si me muevo en esta, básicamente yo lo que puedo garantizar es que las imágenes cambian lo más rápidamente posible, o disminuyen si me voy para allá, o aumentan lo más rápidamente posible si voy a ese sentido opuesto, ¿no? En la naturaleza eso suele ser importante. Hay ciertos procesos que tienden a estabilizarse, mientras que hay otros procesos que tienden a o disminuir lo más rápidamente que pueden o aumentar lo más rápidamente que pueden. Y fíjense que si eso yo lo puedo graficar como una curva, esas curvas son perpendiculares entre sí, lógico. Si pensamos en el gradiente, uno va a tener que estar siempre perpendicular al gradiente y el otro siempre paralelo al gradiente. Entonces, entre ellas siempre van a ser perpendiculares. Estas curvas, que se hacen siguiendo el gradiente, se llaman líneas de flujo. No sé si lo han visto en física todavía, si no, nos esperará en física 2. Pero, en general, muchas veces lo que uno hace es, supónganse, a ver, vamos a seguir este ejemplo. Yo les digo, ¿qué hora es? Me voy a meter en un terreno. Vale. Supónganse que ustedes dicen, bueno, yo tengo, estas son mis curvas de nivel para la luz, digamos el mismo ejemplo, ¿no? La luminosidad tiene estas curvas de nivel. Ustedes dicen, bueno, son una cucaracha que está acá. ¿De acuerdo? Predigan cómo se van a mover. Si ustedes suponen que la luz para allá está disminuyendo, ¿cómo tendrían que hacer para predecir ese movimiento? Bueno, si se va a mover la cucaracha y va a querer alejarse de la luz lo más rápidamente posible, ¿a quién va a seguir? Al opuesto del gradiente. Entonces, ¿cómo va a ser su recorrido con respecto al curva de nivel? Perpendicular. No tienen idea ustedes de dónde se va a mover esa cucaracha. Pero saben que siempre lo que van a tener que graficar va a tener que ser algo perpendicular, ¿no? Entonces, probablemente puedan dibujar algo así. Bueno, mientras que si me dibujan algo, no sé, así, pero voy a decir, no, la cucaracha no va a ser eso más. ¿No? Ya pueden predecirlo visualmente a eso pueden. Sin saber la ley del campo, sin saber el valor de la curva de nivel, nada más que viendo la curva de nivel, pueden expresar, o sea, pueden plantear una perpendicularidad visual y listo. Vamos con otro ejemplo de eso. Curvas de nivel son parábolas. Y empiezan acá. Fíjense, le dicen, bueno, yo me muevo para allá. Entonces sigo así, la perpendicularidad va a ser algo así. Sí. Acá la perpendicularidad también. Acá la perpendicularidad también. Ahora, me empiezo a mover para allá. Me muevo, acá la perpendicularidad va a ser algo así. Acá va a ser algo así. Acá va a ser algo así. Bien. Entonces, visualmente pueden ir siguiendo los distintos recorridos, dependiendo hacia dónde se empezaron a mover, cómo pueden ir haciéndolo de modo que la imagen disminuya lo más rápidamente posible. Eso lo van a usar un montón en la teoría. Fácil, si alguien lo puso primero ya. Porque quizás son estas, visualmente van a poder graficar esos posibles recorridos de máximo cambio. O viceversa.
les pueden dar los recorridos de máximo cambio y por perpendicularidad ustedes sepan cómo volver. ¿De acuerdo? Sin ningún problema. Bien, 1. Ahí tenemos Bucarachia, Polilla. ¿Dudas con esto? Voy a aprovechar estos 15 minutos. No sé. Este tema lo van a necesitar repasar, sí. Son muchas cosas juntas, mezcla un montón de temas distintos. Bien, lo sé, pero bueno, es un poco, como les decía, la transición, ¿no? La transición entre lo que veníamos viendo, que eran las funciones por un lado, las derivadas por un lado, las funciones vectoriales por un lado, los campos vectoriales por otro lado, ahora está todo junto. Y acá estamos derivando composiciones entre cosas, o sea, ya como está todo mezclado. Pero bueno, es el tema que yo les diría, si lo entienden, es el momento, si lo entienden, no sé si se van a hacer las actividades. Si lo pueden explicar, es el momento de presentarse. Vamos a practicar esto en 3D. Rápidamente, porque van a tener pocas tareas. Pero sí, pueden ir haciéndolos y también recurrir a las consultas para eso. Yo sé que es un interés. Y lo que van a necesitar es decantarlo, o sea, procesarlo, verlo, necesito, leerlo en el libro y así. Para rendir matemática 2, tengo que tener aprobada matemática 1. Sí, si rinden el coloquio, les guardamos la nota un par. No para siempre. Entendí que sí. No sé si explicarlo. Es así. Quienes han aprobado el parcial, con más de 59, básicamente, ya la parte que rindieron en el parcial ya está aprobada. ¿Bien? No tienen que volver a rendir. Ahora, la otra parte que falta, que sería campos, funciones vectoriales, lo que vamos a ver la semana que viene, campos no lo que aprendieron, que sigue de campos no derivadas, etc. Eso lo van a tener que rendir en final. ¿No? Lo que les damos es la posibilidad de rendir un coloquio promocional, que es eso, es un examen idéntico, les diría al final, o sea, tiene la misma modalidad, todo igual, con ese temario. Todavía no decidimos cuándo, pero probablemente va a ser las mesas de diciembre, cualquiera de los tres. Tienen una sola posibilidad, eligen cuál, pero eligen una sola. Se presentan, rinden, si quieren, pero si les va bien, listo, prueban la materia, ya está. Si les va mal, no pasa nada. O sea, no va el bochazo en su libreta y nada. ¿De acuerdo? Es más que nada para que puedan también ver cómo es la instancia evaluativa, la diciembre, ¿no? Buenísimo. O sea, háganlo conciencia, no vayan por ahí. No, o sea, como que no hay riesgo de... Exacto. Es como si fuera un segundo parcial, por decirlo de alguna manera. Con la después haremos un promedio de las notas, como para que quede bien representado todo el esfuerzo que han hecho. Si les va mal o no se presentan, ningún problema. Lo rinden después en cualquier mesa, en el examen final. Pero ahí sí se tienen que ir. Y si les va mal, al bochazo, y ahí sí necesitan la cooperatividad, porque si no, por ahí no los va a dejar escribirse. ¿Cómo es el promedio de las notas? Tenemos en cuenta lo de la primera parte, como son dos cosas, o sea, no es que, a ver, antes en esta facultad vos rendías algo en el parcial y al final rendías todo. O sea, rendías lo que ya vos habías rendido en el parcial más lo nuevo. Una época oscura. Una época oscura que terminó en junio, no sé cómo. Pero bueno. Sí. Va a seguir siendo así. No se salvan de la época. Pero bueno. Entonces ahí la nota del final vale. Es la nota como integradora, porque si ahí te sacaste un 8 significa que más o menos, suponiendo que los instrumentos de evaluación sean válidos, que no siempre pasa, pero no importa, vos aprendiste un 80% de la materia completa. Acá, si nosotros estamos evaluándoles los últimos núcleos, y sacan un 10, no significa que
saben el 100% de la asignatura. Quizás saben el 100% de esos núcleos. Entonces tenemos en cuenta también el parcial. Porque se cae. No, porque como dijiste, PROE, me imaginé que, bueno, si en el colegio te sacas un 5. No, tampoco es un promedio. Se Claro. tienen en cuenta ambas calificaciones. Se tienen en cuenta. Después hacemos un peso, dependiendo también, lo que, por ejemplo, vemos un parcial, tuvo recontra de 1000 mal integrales, tampoco es una cuestión que viene aprobado, pero integrales tuvo más o menos, pero en el final, en la parte de integrales de campos, nota que mejoraron y entendieron un montón de integrales, y vale más la segunda, ¿no? Porque demostraron que superaron los errores codificantes. Hacemos ese análisis para tener en cuenta las cosas. ¿Y completamente escrito o escrito de verdad? Ese es el todo, pero tanto el coloquio como el final. Por eso también lo hicimos, porque le tienen miedo a hablar de matemática. No sé si es miedo de matemática ya, pero le tienen miedo y no es tan igual es distinto al de matemática 1, se aprendió la matemática 1. Bueno, quedó una sola.